Jesús. Amén. Terminamos capítulo 4. Para dar muy brevemente, comenzamos con 3 capítulos casi de lo que aparentemente son malas noticias, para llegar a las buenas noticias, y para entender el plan de Dios que vimos en capítulo 11, que Dios tenía esta idea en mente de meter a toda la humanidad bajo la desobediencia para poder manifestar su misericordia a todos, ¿no? Y en capítulo 4 no vimos todo, pero desde el versículo 16 dice, por lo tanto, la promesa se recibe por fe. Esa promesa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y quiero solamente dejar establecida la importancia de esta promesa, porque es posible que vuelva a aparecer la promesa en capítulo 11. No sabemos exactamente, pero es posible. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se hace mención de la promesa, está hablando de que la promesa que Dios le dio a Abraham a tener un hijo, y que ese hijo iba a bendecir a todas las naciones. Y para recibir, y cuando Abraham le dijo, tenía la última vez, tenía casi 100 años y viendo que era muy poco probable, por no decir imposible, tener un hijo a esa altura, así todo Abraham decidió creer en la promesa, confiar en Dios. Y esa pura confianza, eso, aceptar la promesa como ya fuera algo realizado, Dios lo tomó por justicia. Entonces, esa promesa es lo que Pablo sigue en la historia, en el desarrollo de su relato, que es esa misma promesa que es para nosotros también se recibe por fe, pero no es la promesa para nosotros de tener un hijo, sino la promesa que nos llega a través del Hijo. Y literalmente, y esto hay que un poco tratar de comprenderlo, Abraham tuvo un hijo, Isaac. Pero cuando Pablo, y él va a argumentar esto un poquito más adelante, pero cuando Pablo está hablando de la herencia, de la promesa, no se refiere a Isaac. La promesa es Cristo. Dios no bendijo todas las naciones a través de Isaac. Bendice a todas las naciones a través de Cristo. Cristo es el resultado de esta promesa. La promesa fue directa a Abraham, que iba a tener un hijo, que era Isaac, pero por medio de esa línea, esa herencia que recibió, iba a bendecir a todas las naciones, y esa promesa se recibe por fe, y es de hecho la vida que tenemos en el Hijo, o sea, la justificación que recibimos de parte de Dios por medio del Hijo. Y es por eso que está diciendo que se recibe por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Nuevamente está hablando del Padre espiritual, de todos, de los judíos y los no judíos. Ahora, hay un principio en la Escritura. Muchas veces las promesas tienen más de un cumplimiento. Y las profecías también. Y las figuras también.
Entonces, yo les voy a dar un ejemplo nomás, muy rápido, que viene de Hebreos, que es el tabernáculo. El tabernáculo era una carpa, era una carpa de material real, ¿no es cierto? Pero también habla del tabernáculo, también es la iglesia en un cierto sentido, figuradamente hablando, es donde habita Dios, es el tabernáculo, donde habitó Dios, en principio fue Cristo, después la iglesia, y habla del tabernáculo celestial. Y de hecho en Apocalipsis habla del tabernáculo que nosotros vamos a ver llegando a compartir esa realidad con Dios. Hay varios cumplimientos y varios propósitos de muchos elementos en la Escritura. Las profecías muchas veces tienen por lo menos dos cumplimientos. Un cumplimiento inmediato, que lo podemos rastrear en la Escritura y decir, esto es el cumplimiento de esta profecía, pero también tiene otro más adelante que muchas veces se cumple, se menciona en el Nuevo Testamento, o de hecho muchas veces dice que aún está por cumplirse, y es la misma profecía. Entonces, algo similar pasa aquí con esto de la promesa que se recibe por gracia, es por medio de la fe, y es la promesa que se encuentra en su descendencia. Y él dice, está hablando de su descendencia, no dice de sus descendencias. No está hablando de todas las generaciones que sigue después de Isaac, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Y eso se recibe por fe y es por gracia. Capítulo 5. Después de mostrar cómo Jesús está formando una familia de una nueva alianza, un nuevo pacto. Ahora no es el pacto que él hizo con Abraham, esto es un pacto que hace a través de Jesús, por medio de un nuevo pacto formada por personas de todas las naciones. Pablo afirma que estas personas son la nueva humanidad. Yo sigo citando Efesios capítulo 2, porque en la mayoría de las versiones dice que Dios tomó de los judíos y de los gentiles, y las versiones normalmente dicen, para formar un nuevo hombre. Está muy bien empleada la palabra hombre, porque hombre puede ser particular o puede ser grupal, pero las nuevas traducciones hacen más justicia a la palabra cuando dice que tomó de los judíos y los gentiles y está formando una nueva humanidad. Que eso hay que tratar de entenderlo. Porque no es como él hizo en el Antiguo Testamento, que formó un nuevo tribu que no existía antes, entonces, y llamó a Abraham para hacer un grupo de gente nueva que nunca existía antes, sino esto es toda una humanidad nueva, insertada en medio de la antigua humanidad que continúa existiendo. Esa es la presencia del reino en el mundo, esa es la presencia de la luz en medio de la oscuridad, esta nueva humanidad que está haciendo. Y esta nueva humanidad que cumple con las promesas de Dios al antiguo Israel, obedeciendo la ley de forma natural por medio del poder del Espíritu Santo. Ya no es algo que el hombre puede en su propia capacidad hacer, sino que por causa del Espíritu, y que eso va a salir en el capítulo 8, ya no tenemos la obligación de pecar, esto está en capítulo 6 que vamos a ver ahora, sino que tenemos la capacidad
de ponerlo en otras palabras, vivir la voluntad de Dios. Pablo comienza explorando cómo la familia de Jesús es un nuevo tipo de humanidad. Se remonta al primer personaje humano en la historia de la Biblia, Adán, cuyo nombre, curiosamente, significa humanidad. Adán significa hombre o humanidad. Adán y toda la humanidad ha elegido el pecado y el egoísmo y como consecuencia se enfrenta al juicio de Dios. Se han convertido en esclavos de la influencia del pecado, lo que resulta en la muerte. Pablo contrasta a Adán con Jesús, el último Adán. Y curiosa esa comparación, que lo vamos a ver ahora. En Lucas, si mal no recuerdo, capítulo 2. A ver, déjame ver. Creo que es capítulo 2. Tenemos nosotros la genealogía de Jesús. Tenemos otro en Mateo 1. Exactamente, y para allá vamos. Pero hay uno en Lucas, y puedo estar equivocado, pero yo pensaba que estaba en capítulo 2 de Lucas. No es capítulo 2. Si alguien lo encuentra, que no. No, está en capítulo 3, claro. Nos encontramos con una genealogía muy distinta a la de Mateo. Es muy diferente. Se cree que es porque toma la vida o la vía de la familia de María. Y que Mateo toma la familia y relata la herencia, ¿no? La descendencia de la familia de José. Será, la palabra no lo dice. Pero fíjense bien, al final de Lucas, la última parte de este capítulo, que es versículo 38, y cuando está hablando dice que fue hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Es curioso ese texto porque dice el primer hijo de Dios fue Adán. Y el primer hijo de Dios, antes de la caída, era un hombre sin pecado. Entonces, la figura que Pablo va a hacer aquí entre Adán y Jesús no es una comparación tan loca, porque él fue creado hijo de Dios y el otro nació hijo de Dios. Es decir, que Dios volvió al comienzo, al mismo comienzo, a través de Jesús, presenta a su Hijo, pero este es diferente, porque, y él va a mencionar por qué es diferente, ¿no? Pero es interesante esa figura y por qué hace la comparación entre los dos, que lo vamos a ver. Pablo contrasta a Adán con Jesús, el último Adán, un ser humano que vivió en fiel obediencia a Dios mediante su acto de amor sacrificial. Jesús ofrece su vida como don a los demás para que puedan ser justificados ante Dios. Y ahora Jesús se eleva como cabeza de esta nueva humanidad que está siendo transformada a su misma imagen. Y eso nos lleva directamente al capítulo 6, que también lo vamos a ver hoy día, donde Pablo recuerda a los cristianos de Roma
que elegir seguir a Jesús significa dejar atrás la vieja humanidad de Adán y entrar en la nueva humanidad de Jesús. El acto físico sagrado de esa transición ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Su vieja humanidad muere con Jesús al entrar en el agua, pero su nueva humanidad resucita con Él de entre los muertos a salir del agua. Eso es capítulo 6. Vamos a capítulo 5. Capítulo 5 empieza a relatarnos todos los beneficios que tenemos por ser justificados. Este es un capítulo en donde hay un cambio de tono muy pronunciado en el relato. Abraham, si bien es cierto, teníamos 3 capítulos de mala noticia, que tú y tú están todos condenados, y ahora empieza a abrir el camino y hablar de la esperanza por medio de una promesa que se puede recibir por fe, que es capítulo 4. Y capítulo 5, él empieza a hablar así. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Por fin podemos dormir de noche. Y dormir toda la noche. Y no hay que tomar nada para dormir. Porque tenemos la paz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza, otra vez la palabra esperanza, ahí está, ¿no es cierto? Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, no vivimos por lo que vamos a recibir en esta vida. Quiero enfatizar eso porque muchas veces hay muchos hermanos que andan detrás de los panes y de los peces, y las sanidades y la prosperidad. Dios puede sanar a quien Él quiera. Y Él puede hacer prosperar a quien quiera. Pero no andamos detrás de eso como si eso fuese la promesa que recibimos en Jesús. Por último, eso es algo que algunos reciben de Yapa, ¿no? Nuestra vida, nuestra fe, todo lo que hacemos y todo lo que somos está basada en esperanza, en lo que no se ve, pero que es seguro. Y esa es la gran diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Nosotros sabemos que hay todo un mundo que no se ve actualmente, cohabitando en este espacio y tiempo donde estamos nosotros. Más bien dicho, podríamos decir que este mundo visible, material, está inserto en medio de toda una realidad invisible, pero real. Y dentro de ese mundo invisible está nuestra esperanza. Esa es la esperanza que estamos esperando. Ahora, podemos, sí, pedir que Dios nos sane, o que Dios sane a un hijo, o que Dios sane a un ser querido, y si lo hace, aleluya, gracias al Señor. Y si no lo hace, no nos desesperamos, no perdemos la fe, no nos enojamos, no quedamos depre, y finalmente no nos debilitamos, porque ok, Dios tiene la capacidad, pero también tiene la decisión de hacerlo o no, pero mi esperanza no está en eso. Mi esperanza está en otra cosa. Y cuando Él habla de mirar, de levantar los ojos a donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, también dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en ese lugar. En ese mundo invisible pero real,
es donde vienen las bendiciones que Pablo pide en Efesios capítulo 1 y donde está la esperanza de que Pablo habla tanto en Romanos. Y cuando habla de gracia, ustedes todos saben esto, es un poco básico esto, cuando habla de gracia está hablando de regalarnos algo que no merecemos. No hay ningún hombre que ha buscado hacer la voluntad de Dios. No hay ni uno que lo busque. Pero por gracia, por ese amor que Él tiene, aunque no merecemos otra cosa sino la muerte, Él decide, por ese gran amor que tiene, como dice en Efesios capítulo 2, decide darnos la justificación que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la santificación. Eso es por gracia, pura gracia, por puro afecto de nuestro Padre. Qué lindo eso. Así que podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos regocijamos, ¿qué dice? En el sufrimiento. Nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, nos hacen más fuertes. A nadie le gusta sufrir, pero podemos regocijarnos en los sufrimientos porque sabemos que el propósito es de hacernos más resistentes, más firmes, más fuertes. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Está ahí en el texto. Produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aleluya. Todo esto como consecuencia de ser justificados. Incluso que Él sigue un poco más. Cuando Él dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo. Obvio. Todos andamos tratando de evitar la desgracia. Difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, y ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Y ahí está la esperanza. Todos vamos a llegar al juicio, todos. Pero los que han depositado su fe en Cristo no van a ser castigados, sino aprobados, porque han sido reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios, menos mal. Y aleluya. Qué bueno. Entonces después trae
esta comparación entre Adán y Cristo. No voy a meterme mucho en ese tema por el tiempo que tenemos, pero solo para mencionar 2 o 3 cosas. Él toma a Adán, el primer hijo de Dios, y cuando está hablando del hijo de Dios es antes de su pecado, porque perdió su imagen y su semejanza por causa del pecado, y dice que por medio de eso entró el pecado a todo el mundo. Ahora, este texto es un poco complicado de entender porque está hablando, a mi juicio, entiéndeme bien en eso, a mi juicio está hablando de una muerte individual y una muerte colectiva. Porque él dice que por medio del pecado de Adán todos pecamos como raza humana. Pero también va a indicar que cada uno es culpable por el pecado que cada uno ha hecho. Entonces, hay un principio de pecado en el ser humano que lo condena a todo, pero ese principio lleva a cada uno a pecar. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros creemos, y muchos padres tienen esta pregunta, ¿por qué no bautizamos a las guaguas? ¿Ustedes saben por qué? No tiene conciencia, es uno. Y segundo, no ha pecado deliberadamente. Los que bautizan las guaguas dicen que nacen condenados. Los que no bautizamos las guaguas dicen que no es necesario hasta no llegar a la edad de tomar conciencia de su necesidad de bautizarse, porque aun cuando es parte de la raza humana, si llegara a morir antes de llegar a tener conciencia del bien y el mal, igual se irá al cielo. Para los que tienen la otra interpretación de este texto, si la guagua muere antes de que tenemos la oportunidad de bautizar la guagua, hace falta una administración especial de una gracia especial de parte de Dios para que no vaya al infierno. Porque como parte de la raza humana, nació condenado. Y al otro lado del argumento dice, no, como nació como raza humana, llegará el día que él va a tener conciencia de su necesidad de un Salvador, y cuando llegue ese momento, y no hay una edad establecida para eso, pero cuando llega ese momento, es el momento de que él, por su fe en Cristo, es el momento de bautizarlo. Antes está inocente, aun cuando es parte de la raza humana. Es un poco complicada la explicación, pero eso es lo que divide las denominaciones que bautizan a las guaguas de las que no. Creemos nosotros que las guaguas y los niños pequeñitos nacen en inocencia y llegan hasta un punto en donde hasta ese punto no tienen conciencia de pecado. Saben cuando hacen bien y el mal, pero no saben que hacer el mal es pecado. Es casi como toda la raza humana entre Adán y Moisés. Déjame explicarlo, porque él lo explica. Pablo lo explica. La raza humana entre Adán y Moisés, todos murieron. Pero dice que todos murieron sin que existiese la ley. Es decir, que no tenían la conciencia formada por parte de Dios que llegó por medio de la ley de Moisés, sino murieron igual, pero no en la misma calidad de vida
de los que después de Moisés que tenían la ley, y claramente entre los judíos tenían la voluntad de Dios y la verdad de Dios contenida en la ley. Murieron igual, pero no murieron con la conciencia sabiendo que estaban transgrediendo la ley de Dios. En este caso, él cuando está mencionando aquí que el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que toda la raza humana quedó bajo la maldición de la muerte por causa de Adán y también porque cada uno pecó. Es decir, que no podemos echar la culpa a Adán. Es decirle, chuta, Adán, mira, y los hombres le van a echar la culpa a Eva, como Adán lo hizo. Claro, no fui yo, fue esta mujer que tú me diste. Y así claramente estaba culpando a la mujer y a Dios, que tú me diste. ¿Ah? Y cada uno pasándola, no, fue esta serpiente que tú hiciste. Ay. Okay, cada uno evadiendo su responsabilidad. Él dice, no, la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos. Entonces, ahí está este doble significado, es decir, o aplicación. La muerte entró a ser una realidad de la raza humana toda por ser que entró el pecado al mundo por medio de Adán. Pero se le aplica a cada uno porque todos pecaron, ¿no? Y es por eso que las denominaciones que no bautizan las guaguas dicen, no, el niño hay que bautizarlo cuando tiene conciencia de su propio pecado. Bueno, cierro paréntesis, él dice 2 o 3 veces no se puede comparar. Es curioso, él dice voy a comparar 2, pero no se le puede comparar en realidad. ¿Por qué? No puede comparar el don de Dios con el pecado de Adán, obvio, porque por medio de uno muchos murieron y por medio del otro muchos vivieron. Eso es lo que él dice. Pero igual vale la pena hacer la comparación para mostrar cómo el efecto de uno produjo la muerte y el efecto de la vida de otro produjo la vida, trajo la vida para todos nosotros. Aleluya, gracias por el último Adán, ¿no es cierto? Porque cambió todo. Al final, versículo 20 dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. ¿Qué cosa? La ley de Moisés, está hablando, la ley, acuérdense lo que yo les dije, cuando la expresión es la ley, es decir, que uno está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de otra cosa. ¿Y por qué menciono eso? Porque muchas veces la gente que finalmente, que no entienden la sustancia del discipulado, que no entienden el propósito y el fondo del discipulado, finalmente se cansan de tener que obedecer tantas reglas y empiezan con este argumento, no, es que no estamos sujetos a la ley, estamos libres de la ley. Está muy mal expresado. La ley de Moisés es una ley que está contenido en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento tiene, ya ni me acuerdo el número de
de mandamientos que tiene el Nuevo Testamento que Dios nos conoce, ¿ah? Y Él sabe que no nos puede hablar a través de sugerencias. ¿Sí? Dios nos sugiere, ¿sabe qué? Sugiero que no mientas. Te lo sugiero. No, Él dice, no mentir. Él sabe que no puede decir, mire, yo sugiero que no cometas adulterio. No, Él dice, no. Y así Dios nos tiene que hablar porque nos conoce. Lamento darte la mala noticia, pero así somos. El ser humano en su fibra íntima es rebelde. Es rebelde. Entonces Dios nos tiene que ordenar la vida. Y el propósito y la dirección del discipulado no es más que enseñarnos todo lo que Él nos ha mandado a vivir y ayudarnos a hacerlo. No está refiriendo a eso cuando habla aquí de la ley. Aquí se refiere específicamente cuando en Romanos dice la ley, es la ley de Moisés. Y él dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto lo estamos viendo en relación a la comparación entre Adán y Jesús, ¿no? Entró la muerte por Adán, entró la vida por Jesús. Entró la ley para destacar, para mostrar la pecaminosidad del pecado, para definir el pecado en toda su pecaminosidad llegó la ley. Y por causa de la ley, hasta fui animado por la ley pecar más. Abundó el pecado. Pero también sobreabundó el don, la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia que vemos en Cristo Jesús, la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y así termina capítulo 5. Qué lindo, ¿no? Eso. Ahora, como los capítulos no existían para Pablo, ni para los primeros lectores, seguimos adelante con el mismo argumento. Él dice, el pecado abundó y así sobreabundó la gracia. Entonces, capítulo 6 dice, empieza con entonces. O sea, más evidente no puede ser que estas divisiones no estaban en el original, porque él dice, entonces, ¿qué diremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde más y más. O sea, estoy sirviendo a Dios con mi pecado, así que mejor seguir pecando, para que Dios tenga que amontonar la gracia sobre mí. Y como Él va a amontonar la gracia sobre mí, pues Dios va a quedar re bien. Mira, con ese argumento Dios va a quedar re bien, pero tú te vas a quedar en el infierno. Muy mal argumento, pero había gente que tenía ese argumento. Sí, la gracia, y ojo, una matiz de ese argumento existe en la iglesia hoy. Lamentablemente. Y él dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¡Qué imposible!
¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados, y aquí la palabra es inmergidos, en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, y por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. El bautismo no es un símbolo de lo que ocurre en el corazón del hombre. Eso es lo que tú vas a escuchar por internet mucho, es lo que tú vas a escuchar en muchas de las denominaciones, las predicaciones sobre el bautismo, que es un símbolo. No es un símbolo, es una muerte, es real. La vida termina en el bautismo y la nueva vida comienza en la resurrección, después del bautismo. Es tan importante entender eso, porque llevamos un estilo de vida desde que nacimos hasta ese momento. Es como escribir en un libro. La gente de Santiago ha escuchado esto. Es como escribir un libro. Dios, cuando yo nací, me dio un libro de muchas hojas, que no tenía nada escrito en ese libro. Y me pasó el lápiz. Y me dice, ahora escribe la historia de tu vida. Y yo empiezo escribiendo mi historia a través de todo lo que yo estoy viviendo. Y cada día viene, no sé, un ángel o alguien y toma el lápiz y escribe lo que yo viví ese día. Y va llenando el libro. Y este libro capaz que tenga 1000 hojas, pero están todas en blanca, el día que yo nazco. Pero después del nacimiento, ya vamos ocupando hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, escribiendo la historia de mi vida. Y un día me encuentro con Cristo. Alguien me predica el Evangelio, que es el poder para la salvación. Y yo le creo al Evangelio, le creo a Dios. Yo me arrepiento, es decir, empiezo con el cambio de manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Confieso mis pecados porque ahora tengo conciencia de pecado. Antes yo vivía sin esa conciencia o tal vez tenía algo de conciencia, pero no sabía, no tenía idea de la profundidad del significado de mi pecado. Mas ahora tengo conciencia y confieso mis pecados. Y en obediencia soy bautizado. Y en ese momento Dios toma el libro que yo estaba escribiendo, toma el lápiz y pone punto final. Cierra el libro y lo bota. Como dice en Salmo, ni siquiera se acuerda de nuestros pecados pasados. No porque le dio un caso de amnesia, sino porque Él, en su gran misericordia, eligió olvidar mi pasado. Eligió olvidar tu pasado. Y tú te bautizas y te mueres. Se puede decir que te mueres voluntariamente.
tú tomas la decisión de terminar tu vida. Tú mueres. Y cuando te sacan de las aguas del bautismo, tú resucitas a una vida nueva. Todo lo pasado ya pasó. Tú eres una nueva criatura. Ahora eres parte de la nueva humanidad que cohabita en esta tierra con la antigua humanidad. Pero ahora tú eres diferente. Tienes una vida nueva y Dios te pasa un libro nuevo. Y este libro tendrá 1000 hojas, todas en blanco. Y te pasa el lápiz y te dice, ahora comienza de nuevo. Empieza a escribir de nuevo. Porque esta es tu vida en Cristo Jesús. Hermanos, eso es el bautismo. La persona que nace de nuevo en el bautismo comienza 0 kilómetros. Y lo que Pablo nos va a explicar acá, después él dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él, que ha muerto, ha sido liberado del pecado. Hay 3 instancias de pecado, o 3 elementos. Uno es la culpabilidad. Es decir, que soy culpable porque pequé. Eso fue perdonado en Cristo Jesús. Fue tirado al fondo del mar. Ya no eres culpable. Has sido justificado. Qué gran cosa, ¿no? Yo me imagino que cada uno podríamos ya rapidito pasar una película de nuestra vida pasada y de esto, sí, de eso también. ¿No? Y sí, también de eso. Borrado, no hay culpabilidad. Segundo, de la presencia de pecado, de la obligación de pecar, ya tampoco tenemos. No es que no pequemos, pero no tenemos la obligación de pecar. Y como nosotros pecamos por elección ahora, no por obligación, también tenemos la elección de confesarlo delante de Dios y ser perdonados y limpiados. Primero de Juan, capítulo 1. Y no tenemos tampoco la consecuencia eterna de nuestro pecado. Eso también, en Cristo Jesús está cubierto. Entonces él dice, como todo esto es verdad, versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos, ni presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos
de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo esta tremenda gracia de Dios. Ya no tienes la obligación de pecar, porque ya no estás bajo el poder del pecado. A veces es difícil entender eso porque nos conocemos. Pero es así, hermanos. Nosotros no tenemos la obligación. Fuimos resucitados con Cristo Jesús. ¿Y qué sucede si pecamos? Y el ser humano va a pecar, y Juan lo sabe. Como mencioné, tenemos la opción y la oportunidad, de hecho, la obligación de confesar nuestros pecados para quedar limpios de eso. Pero esa limpieza es posible ahora en Cristo Jesús. Antes no era posible. Ahora es posible. Mira, hermanos, es bueno confesar nuestros pecados. Esto es otro de esos textos que no está en Romanos, ¿no? En uno de los textos que decimos, sí, pero... Sí, tienes razón, la confesión, es bueno, pero... Y hay confesión en dos direcciones. Confesamos nuestros pecados a Dios. Y yo no sé si ustedes tienen el hábito, pero dentro de la liturgia de la iglesia y sobre todo con respecto al tiempo devocional personal, ellos tienen una fórmula más bien dicho, de hacerlo. En la mañana dan gracias a Dios por el nuevo día y las nuevas misericordias, y en la noche siempre le pide a Dios perdón por los pecados cometidos. Ahora, yo no digo que tienes que hacerlo así, pero lo que sí digo es que por lo menos para mí resulta necesario, antes de entrar en mi intimidad con Dios, o tal vez durante o tal vez después, abrir mi corazón con el Señor. Y no tratar de hacer lo que Adán hacía, esconderse cuando viene el Señor al huerto para que conversemos. Adán quería esconderse, taparse. No, tenemos que estar abiertos, transparentes, abrir nuestro corazón. A veces en mi tiempo devocional no comienzo con esto y paso piola. Pero otras veces el Señor, en medio de mi meditación, o sea, en la escritura, o con una canción, o solamente meditando, el Señor me recuerda de los pecados. Yo no sé si les ha pasado eso alguna vez, que en medio de tu meditación, de repente, ahí viene. Está ahí. Y me recuerda lo que hice. ¿Sabe lo que hago? Primeramente lo anoto si está relacionado con otra persona. Para confesarlo, pedir perdón. Y lo otro que hago es tengo que pedirle perdón a papá. Él me dio la posibilidad de no hacerlo y lo hice igual. Yo soy responsable ya.
No es Adán. No es por ser parte de la raza humana. Es porque yo elegí. Tal vez fue una reacción, tal vez quizás, ¿qué motivo? Pero yo elegí pecar. Y cuando llega ese momento en mi tiempo con el Señor, yo tengo que abrir mi corazón y pedirle perdón. Y si está relacionado con otra persona, yo tengo que anotarlo para no olvidarme de restituir eso. ¿Por qué lo hacemos? Para quedar limpios, para tener la conciencia limpia. La confesión, hay una expresión en inglés, la confesión es buena para el alma, limpia. Una de las cosas que tú puedes enseñar a tus hijos es confesar sus pecados. ¿Cómo les vas a enseñar? ¿Sabe cómo? Confesando tus pecados a ellos. También enseñándoles a admitir lo que hicieron, reconocerlo. Reconocer lo que hicieron. Pero la lección mayor es cuando nosotros mismos nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados en su presencia y pedir que ellos oren por nosotros. Eso tiene un tremendo efecto de liberación en la vida de un niño y también en nuestra vida. Bueno, ya pasamos la hora. Disculpe, agregué un poco extra. Y al final, cuando dice Pablo aquí, final de Romanos 6, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿de qué les sirvió? Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Dice esta versión. ¿De qué te sirvió? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas que hicieron, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.